Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Lucky de Broy, muy buenas noches, gusto saludarte. Qué bueno ya tenerlos por acá y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy un domingo que Dios nos permite tener vida, que nos permite tener nuestra mente para poder entender su palabra y su Espíritu Santo para poder guiarnos. Alice Ovalle, qué bendición, qué gusto de tenerte ya acá y qué bueno poder saludarte desde acá y poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Qué gusto de saludarles. Estamos llegando ya al último domingo que tenemos de este año. Ya entre muy poco, según el calendario que rige el mundo occidental, pasaremos ya al nuevo año. Y qué bueno terminar este tiempo reflexionando en la palabra del Señor. Porque como dijeron los discípulos, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Este es el lugar, este es la palabra de Dios es el lugar de vida donde encontramos la vida eterna, donde nos muestra aquel propósito de Dios para nosotros, para poder tener una vida plena y abundante en esta tierra y también llegar al final de nuestra carrera en paz y en gozo para estar siempre con el Señor. Chatía Donis, qué gusto de saludarte, te bendigo en el nombre de Jesús y qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Pues hoy le pusimos al título de este tema, hambre de eternidad, hambre de eternidad. Y vamos a reflexionar acerca de este tema. Y les pido que, como siempre, a todos los que están aquí en el Olivo Ministerios, que tengan sus Biblias abiertas, que tengan ya sea sus aparatos electrónicos abiertos, porque vamos a leer la palabra de Dios y la vamos a leer juntos. Celia Victoria, muy buenas noches, bienvenida, qué gusto de saludarla, me alegra de poder saludarla, espero que allá esté muy contenta junto con su familia, su esposo, sus hijos. Ani López, bienvenida, qué gusto de tenerte ya por acá, mi querida hermanita Ani, y qué bueno poder compartir la palabra. Hoy, para que tengan ya listos sus Biblias, por favor, vayamos al Evangelio de Juan y vamos a estar reflexionando en el capítulo 6, del versículo 25 en adelante. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 25 en adelante. Para que lo tengan, por favor, ya listo ahí para poder reflexionar acerca de la palabra del Señor. El tema de hoy, como les decía, es hambre de eternidad. Y tengan ahí abiertos en 6:25, solo voy a hacer un comentario del capítulo, los versículos anteriores, para que podamos tener el contexto de lo que vamos a hablar. Porque en el capítulo 6, del versículo 1, empieza hablando y nos empieza describiendo cómo Jesús alimenta a una multitud de 5,000 hombres. Eric Alvío, muy buenas noches, bienvenido sea, qué bueno, qué gusto poderlo saludar desde acá. Pues, el versículo 1 del capítulo 6 inicia contándonos la historia de cómo Jesús alimenta a esa multitud y cómo esa noche sus discípulos entraron a una barca y atravesaron el mar de Galilea hacia Cafarnaúm, como Jesús les dijo. Jesús mismo fue el que les dijo que atravesaran la barca, pero él no se subió a la barca. Nos dice que, de hecho, él prácticamente salió huyendo después de la multiplicación del alimento, porque habían algunos que lo querían hacer rey y no era el tiempo. Y él subió a un monte a orar, solo. Y nos cuenta la palabra, quiero dar el contexto en el cual voy a hablar de la palabra del tema que Dios nos trae. Pero cuando sus discípulos se van en la noche, él los alcanza caminando. Ellos se subieron a una barca para atravesar el mar de Galilea. Y después de varias horas de estar internamente y con una tormenta que los ataca prácticamente a los discípulos,
Jesús los alcanza caminando sobre el mar y calmando la tormenta. Todo esto lo podemos ver aquí en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 21. Mi querido licenciado Pedro, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto poderlo saludar y gracias por su amistad y su cariño. Y entonces, aquí empieza nuestra reflexión del día de hoy. Porque dice Juan capítulo 6 y versículo 25, que había un grupo de personas que habían sido alimentadas, que habían estado en ese momento y que habían sido alimentadas sobrenaturalmente por Jesús. Que habían recibido ese pan, esos peces, y al día siguiente lo estaban buscando. Lo siguieron buscando e incluso también atravesaron el mar de Galilea para encontrarlo. Para encontrarlo, Jesús los amonestó. Y dice el versículo 25, Juan 6, 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señala Dios el Padre. Hay dos clases de hambre. Está el hambre física y está también el hambre espiritual. El hambre física se sacia con comida. Y estos estaban buscando cómo saciar el estómago, cómo tener su necesidad física llena. Pero hay un hambre que no se sacia con lo material. Es el hambre espiritual. Esa no hay alimento físico que la pueda saciar. Una persona puede ser millonaria y seguir con insatisfacción en la vida. Porque el hambre espiritual no se llena con ninguna actividad material. Yo estaba leyendo hace poco cómo un historiador romano llamado Plinio muestra y cuenta que en la sociedad romana se llegaban a excesos en comida, a excesos en ropa. Incluso dice que había unas grandes, obviamente estamos hablando de las clases altas de la sociedad romana, que llegaban incluso a comer tanto y a tomar ciertos purgantes para salir y sacar ya la comida que habían tenido para poder seguir comiendo. Miren, era una cosa horrible. O llegaban a tener, él describe a una mujer de la alta sociedad que su vestido estaba tan lleno de joyas que el equivalente ahora sería tal vez a un aproximado de unos 600,000 euros. Pero eso era porque tenían una tremenda insatisfacción que nada la llenaba. Y que estaban dispuestos a pagar cualquier precio para obtener una nueva sensación. Porque eran inmensamente ricos, pero estaban inmensamente insatisfechos. Los que buscaban a Jesús en ese momento lo estaban haciendo por las razones incorrectas. Ellos querían saciar lo inmediato, lo material. Y claro que Dios y Cristo pueden ayudarnos y bendecirnos y prosperarnos en aquellas obras que nosotros emprendemos. Claro que sí. Dios es un Dios que quiere bendecirnos en abundancia, pero así como crece también nuestro conocimiento y es bendecida nuestra alma. Los que buscaban
a Jesús en ese momento lo hacían por las razones incorrectas. Pero hay un hambre que solo Jesús puede saciar, que es el hambre de eternidad. La verdad, Jesús es la verdad encarnada de Dios. Él es el único que puede satisfacer plenamente el alma, porque Él mismo la creó. Solo el mismo Jesús, el mismo Dios encarnado puede llenar ese espacio, esa hambre, ese vacío que tiene esta creación caída de Dios, el ser humano. Y entonces cuando Él le dice, trabajen, no por la comida que perece, eso no quiere decir que no debemos de esforzarnos en nuestras actividades diarias, ni en aquello que nos trae los ingresos para el funcionamiento, para nuestras necesidades e incluso para nuestros gozos en la vida. No, que eso no está hablando, sino que son las prioridades que debemos tener en la vida. Jesús les dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea que hay prioridades. Hay prioridades. Claro, es bueno trabajar, por supuesto que es bueno. Incluso la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero nos dice las prioridades. Jesús está poniendo la prioridad. De antes de trabajar solamente por la comida que va a perecer, por todo lo que podamos tener que en un momento va a pasar, que nos esforcemos por la comida que a vida eterna permanece. Y dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El único que nos puede dar la vida eterna es Cristo Jesús. Y entonces dice que en el versículo 28, entonces ellos le preguntaron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y entonces respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos obviamente empiezan a entender que hay algo más que simplemente buscar aquello que llena su necesidad material. Ellos empiezan a entender por las palabras de Jesús que hay algo más profundo, algo más duradero que deben de buscar. Pero entonces ellos estaban esperando un listado de cosas. Un listado. Nuestra mente, el ser humano, desea o busca generalmente cosas por hacer. Que me digan de la A a la Z. Que me digan el 1, 2, 3, 4. De lo que yo tengo que hacer para alcanzar la vida eterna. Pero aquí es diferente. Porque Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. No le dijo, estas son las obras que deben hacer para Dios. No, le dice, esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios. Miren qué tremendo. Porque la respuesta de Jesús es breve, es corta, pero es tremendamente profunda. Lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de tu vida? ¿Qué espera Dios de la humanidad? Es que creamos en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. No es que nosotros no tengamos que hacer obras después, de eso lo vamos a ver en un momento. Pero la obra de Dios, la obra que nos conduce a vida eterna, la obra que puede saciar el deseo de nuestro espíritu, es la fe. Es la única obra que Dios espera del hombre para vida eterna. Es la fe en Cristo Jesús, en el que Él ha enviado. La distancia
y la enemistad que había entre el hombre y Dios desaparece. Y la nueva relación con Dios es posible solo gracias a Jesús. Solo gracias a Jesús. La obra de Dios es esta. Es una obra de fe. La única obra que nosotros tenemos que hacer es creer en el que Él ha enviado. Y dice aquí el versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y entonces le dijeron: ¿qué señal? Porque miren, para los judíos de ese tiempo, que conocían de la historia y de la escritura, la historia de la provisión del maná que recibió Israel en su trayecto de atravesar el desierto, se consideraba dentro de ellos la obra cumbre de la vida de Moisés. El sostenerlos, el que Dios los sostuviera con el pan del cielo, se consideraba lo más alto que Moisés hizo. Y también se creía en ese tiempo que cuando viniera el Mesías repetiría también ese milagro. Ahora, estos que estaban hablando con Jesús estaban a un día de haber experimentado, habían pasado ni un día que habían experimentado y habían comido un pan que Cristo les había multiplicado de una manera milagrosa. Les había dado a comer a una multitud enorme. Había hecho algo extraordinario. Pero para ellos, cegados en su propia religiosidad, no creían que era una prueba suficiente. Y Jesús les empieza a enseñar nuevamente y les recuerda que no era Moisés, sino que había sido Dios el que les había provisto del maná. Que era Dios, que Moisés había sido únicamente un instrumento. Y el maná que había caído había sido solo un símbolo del verdadero pan de Dios. Que el pueblo de Israel en el desierto había comido un pan, sí, y los había sustentado, sí, pero ese era solo un símbolo del verdadero pan que bajaría del cielo, del pan que iba a descender del cielo para dar a la humanidad no solo la simple satisfacción del hambre física, sino la única y verdadera satisfacción de vida eterna que solo se encuentra en Él. Y ellos le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y le recuerdan la experiencia de Moisés. Y Jesús les dice: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento, que leemos nosotros en lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, era una señal y una figura de lo que vendría a ser lo verdadero. El verdadero pan del cielo descendiendo para saciar el hambre de justicia, para saciar el corazón sediento de paz y de amor.
Y Jesús sigue diciendo aquí en el versículo 35, estamos leyendo el Evangelio de Juan capítulo 6 y versículo 35. Bendigo a Alma Lorena Mendoza que nos mira por allá y dice, Jesús les dijo, porque por si quedaba alguna duda de que era ese pan del cielo que había descendido. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús les habla y se identifica, como se identificó Dios con Moisés en la zarza ardiente, y le dice, yo soy el pan de vida, el verdadero pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque sin Jesús puede que haya existencia, pero no verdadera vida. Pero me podrán decir, pero es que ahí, pero si nosotros sentimos, nos reímos, lloramos, sin Cristo, claro, hay existencia, pero no hay verdadera vida. La vida eterna solo viene, y la vida abundante viene por medio de Cristo. Solo en Él. Aquella alma inquieta, aquella alma que siempre está angustiada, que nunca encuentra un lugar donde tener paz. Solo en Él el alma halla reposo. Solo en Él el corazón hambriento encuentra satisfacción. El que en mí cree, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque el que viene a Cristo encuentra la plenitud de Dios, la plenitud de su amor, la plenitud de su consejo, la plenitud de su gozo. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y miren qué tremendo, porque aún ante el hecho sencillo y verdadero, que nos habla la palabra de Dios, que Cristo mismo lo dice, que el único acceso a una nueva relación con Dios es Cristo. Y que no hay religión, no hay anhelo del corazón, no hay pensamiento humano, ni otro tipo de estructuras o obras que nos puedan hacer encontrar a Dios aparte de Jesús. Muchos lo rechazan. Jesús habla con una claridad tremenda, que solo por medio de Él es el medio que Dios dio para que volviéramos a tener esa relación de amor con el Padre. Que Él es el único camino, pero muchos lo rechazan. No hay lugar donde podamos encontrar salvación si no es por medio de Cristo. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera.
Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Miren qué maravilloso el amor de Dios, porque estamos viendo que hay una humanidad alejada de Dios, una humanidad con hambre que no puede ser llenada y que la quieren llenar por medio del pecado, del vicio, de los placeres, de la sensualidad, de llenar nuestros sentidos o de lo material. Pero aún así nos dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio, se puso en primer lugar para restaurar la relación del hombre pecador con Dios. Y dio a su Hijo unigénito para que por medio de él, por medio de creer en él, no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Pero aún así hay muchos que lo rechazan. Pero dice que esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todos los que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la esperanza. Y en esa esperanza podemos estar nosotros totalmente confiados. Que si ponemos nuestra creencia y si creemos en Cristo, que Él es el enviado de Dios, para que por medio de Él podamos llegar al Padre, Él nos resucitará en el día postrero. Él venció a la muerte y le da esta victoria a los que creen en Él. Dice el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando creemos en Cristo Jesús suceden varias cosas. Pero hay dos cosas que hoy quiero remarcar aquí. Cuando creemos en Cristo Jesús, nuestra vida pasa de un mero vegetar, podríamos decir, yo tal vez no sé si es la palabra más adecuada, pero un vegetar, de un estar en una existencia sin sentido, para ser llenada de gozo, paz y amor. Pero también sucede algo tremendo. La convicción llega a nuestra vida y la seguridad de que cuando todo acabe acá, estaremos a salvo. Que no importa lo que suceda, que no importa lo que pase con el mundo, porque el mundo terminará con todo y sus afanes. Pero el que espera en Jehová, el que ha creído en su Hijo Jesucristo, tiene vida eterna. Y vendrá el tiempo a la final trompeta en que los muertos en Cristo resucitarán primero. El que cree en Cristo Jesús puede estar seguro que Él nos conduce al lugar donde acaban todos los peligros. Él nos conduce, como dice el Salmo 23, miren que esto me llena de esperanza y espero que a ustedes también los llene de esperanza. Porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es el que nos conduce al lugar de paz. Aunque en el mundo tengamos aflicción, Jesús nos dice, pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y nosotros podemos estar seguros que si ponemos nuestra confianza en Cristo, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es el que nos va a guiar a lugares de los delicados pastos donde podremos descansar. Él es el que conforta nuestra alma y nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre.
Y tenemos que tener la plena confianza de que si comemos el pan de vida, si Cristo mismo viene y nacemos en Él, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección y la esperanza de la vida eterna. Y seremos saciados de todo aquel anhelo que nuestro corazón tenía. Porque el que come y bebe de Cristo no tendrá hambre ni sed jamás. Hambre espiritual, hambre de justicia, hambre de gozo, hambre de paz. Y como dice el Salmo aquí 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero orar por su vida. Hoy que estamos terminando un tiempo, un año, pero que terminemos agradecidos con Dios, creyendo en Cristo Jesús. Que nuestra fe sea fortalecida. Que aunque estemos pasando dificultades, podamos confiar en Él. Que al final del camino siempre tendremos la victoria. Que no importa los afanes y las angustias, sino que trabajemos para la comida que a vida eterna permanece. Dios nos llama a no hacer obras para salvación. La única obra es la fe. Pero una vez que tenemos fe, tenemos que mostrar esa fe como hijos de Dios nacidos de nuevo en buenas obras para con los demás. Hoy voy a orar por ti para que este año caminemos en fe y que cada uno de los desafíos que encontremos podemos hallar la victoria en aquel en quien hemos confiado. Vamos a orar en este momento. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy clamo y te pido por aquellos que están, Señor, con su alma inquietada, afligida, entristecida, deprimida, para que vengan a ti. Tú dices, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Hoy es el tiempo que pongas tu fe y tu confianza en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Para que Él sacie tu alma y tu ser. Para que encuentres en Él no solo para que no sigas viviendo o teniendo una existencia, sino que para que experimente la vida nueva, el nuevo nacimiento y la vida nueva. Una vida que salta para vida eterna. Oh Señor amado, damos gracias, mi Dios bendito, por este año que ha concluido o que está concluyendo. Damos gracias porque hemos visto tu mano de poder en cada momento. Y te pedimos perdón si alguna vez no agradecimos, Señor, tu favor, tu gracia y tu misericordia. Pero hoy, Señor, queremos caminar cada día más contigo. Queremos caminar cada día más como tú. Queremos, Señor, obedecer tu voluntad y que esa plenitud de tu gracia esté sobre nosotros. Que respalde nuestro caminar con poder en lo que somos obedientes a ti. Y que podamos ver esa mano de misericordia en cada una de nuestras acciones. Oh Señor, hoy te pido para aquellos, Señor, que han estado batallando en su salud, en su cuerpo,
en problemas con familia, situaciones económicas, pero que hoy confiamos en ti para que tú seas el que suplas toda nuestra necesidad. Padre, hoy pongo en tus manos a tus hijos. En el nombre de Jesús, manifiesta tu poder sobre ellos. Padre, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hoy te pido que sea perfeccionado tu poder, Señor, en medio de nosotros. Hoy ponemos delante de ti toda situación en las cuales, Señor, tenemos necesidad, para que sea tu voluntad hecha sobre ello. Padre, hoy sabemos y confiamos que nuestra vida está en ti y que aunque pasemos situaciones difíciles, aunque caminemos en el valle de la sombra de la muerte, como dice el salmista, no vamos a temer mal alguno, porque tú estarás con nosotros y tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Gracias, mi Dios bendito, por este tiempo que nos has permitido y por el tiempo que nos darás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendigo sus vidas, mis amados hermanos. Qué gusto poder terminar este tiempo dándole gracias a Dios y confiando en Él siempre. Los bendecimos. Si quieres mandar tus diezmos, tus ofrendas, puedes contactarte con nosotros. Este miércoles no habrá estudio Biblia en mano. Iniciaremos el próximo año con un nuevo estudio que ahí les estaremos informando, y les pido que estemos siempre conectados para que podamos seguir gozándonos de las maravillas que Dios hace en medio de nuestra vida. Que el Señor les bendiga, un gran saludo, un gran abrazo, y que el Señor guarde siempre nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Dios les bendiga, que tengan muy buena noche. Saludo ahí a los que puedo leer aquí: Ciela Victoria, Eric Calvillo, Alice Dones, Elizabeth Arriaga, Aver Méndez. Muchos saludos y bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes.